Bienvenidos al canal Nueva Humanidad, este lugar en el que compartimos muchas experiencias, mucha información de crecimiento personal e integral, sobre todo desde el respeto, desde la humanidad. Hoy vamos a hablar de lo que es una escuela esotérica, qué se puede aprender en una escuela de esoterismo. Están con nosotros dos personas que podemos encontrar fácilmente en Barcelona, en el Centre Alexandria. Bienvenidas. Gracias. Se trata de Neus Rovira, cofundadora y directora del centre, y Marta López, que es una de las profesoras. Neus, un centre esotéric, un centro donde podemos aprender muchísimas materias y no porque tenga este título de esotérico no se pueden aprender cosas muy relacionadas con tocar los pies en la tierra, psicología, evolución. ¿Qué es un centre, un centro? Evidentemente un centro esotérico, como es el nuestro, es un lugar donde podemos aprender, donde podemos obtener información, donde podemos obtener todo tipo de información que tenga que ver con temas relacionados tanto con el esoterismo, pero también con la parapsicología. El centro siempre ha sido un centro en el cual hemos pensado que es muy importante no tan solo dedicarnos a estudiar o a impartir cursos que tengan que ver pues, con disciplinas un poco más, vamos a llamarle elevadas, sino que también es importante tener los pies en el suelo y que la gente aprenda pues, disciplinas como son la parapsicología. La verdad es que esoterismo engloba muchísimas cosas. Posiblemente la gente se preguntará por qué yo digo escuela esotérica y no digo escuela de ocultismo. El hecho de llamarla esotérica es porque tiene un matiz de crecimiento personal, de evolución, no tan solo de conocimiento, sino que a través de ese conocimiento nosotros queremos que las personas que vengan a la escuela también crezcan como personas. Si la llamáramos escuela de ocultismo, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, impartiríamos muchos conocimientos y tal vez no importaría tanto el hecho de que las personas evolucionaran, crecieran, modificaran según qué comportamientos, etc. Hay temas que tocáis tan atractivos como la comunicación no verbal, la psicología humanista, y llama mucho la atención los registros acásicos. También, hoy en día se habla mucho de los registros acásicos, es lo que se denomina la memoria del universo, es todo lo que hemos hecho ahora, todo lo que hemos hecho en otras vidas, queda registrado. Hay como un libro, cada uno de nosotros tenemos un libro muy grande, como un libro gordo de petete, en donde queda absolutamente todo registrado. Y de esos registros, de todas esas experiencias que hemos vivido, de cómo las hemos afrontado, de cómo las hemos enfocado, luego nace también la vida que tenemos actualmente. Por eso yo considero que registros acásicos es importante. Amén, hay que decir también que cuando uno hace una lectura de tarot, la información que obtenemos y que nos sale plasmada en las cartas también viene de los registros acásicos. Aunque no sea voluntariamente, aunque no se haya accedido a estos registros, porque vosotros enseñáis a acceder, ¿no? Hay unos talleres, unos cursos que hemos de decir que son presenciales en Barcelona, pero que también hay algunos que son online. Se pueden aprender, ¿no? Se pueden realizar online y presenciales. Se puede hacer de las dos maneras, no hay ningún tipo de problema. De hecho, muchas veces en los cursos tenemos parte de las personas que están en el Zoom y parte de las personas que están presencialmente en la escuela. O sea, se comparte. Exacto. Me imagino que una vez lo han hecho por Zoom, tienen ganas de conocer al Centre Alexandria. Muchas veces sí. Y a vosotras. Lo que pasa es que a veces tenemos personas que vienen de muy lejos. Hay personas que han hecho cursos y son de Chile, o del otro lado del charco, o de Europa también, y entonces es un poco más complicado que vengan a conocernos. Has hablado de tarot. El tarot evolutivo se diferencia del tarot adivinatorio. Aquí en la escuela, en el centre, ¿se puede aprender los dos tipos de tarot? ¿Por dónde se empieza a aprender a tirar el tarot o a leer las cartas del tarot? Evidentemente hay que subir escaleritas. No se puede ir al quinto piso desde el primero sin haber pasado por los diferentes pisos. Por tanto, si una persona quiere llegar a realizar un tarot kármico y evolutivo, que para mí
tal vez es lo más interesante, sería primero realizar un curso de arcanos mayores, el curso de arcanos menores, y cuando uno ya tiene una fluidez a la hora de leer las cartas es cuando puedes empezar a entrar dentro de lo que son el tarot evolutivo y kármico. Que para mí es lo más interesante, porque la tendencia de muchas personas, tú sabes, que es preguntar ¿qué me va a pasar? Que está muy bien preguntar qué me va a pasar, pero a lo mejor deberíamos de preguntar ¿y por qué me va a pasar? Casi evolucionamos, ¿no? Y entenderíamos lo mismo el por qué nos está pasando una circunstancia. Marta, ¿cuál es tu función en el Centre Alexandria? Pues yo soy profesora de todas estas cosas que ha explicado Neus y estoy de acuerdo con ella. O sea, hay que empezar por abajo y aparte, para llegar a hacer un tarot evolutivo es importante tener asimilado todos los arquetipos, toda la simbología del tarot, porque a través de esta asimilación también vas evolucionando. Cuando llegas a poder hacer un tarot kármico y evolutivo, tú también tienes una evolución personal que es importante para poder ayudar a los demás y para que los demás a través del tarot ayuden a otros. Claro, es una evolución progresiva, no puedes empezar las cosas desordenadamente. Entonces mi función es intentar explicar estas cosas y que la gente lo comprenda. Y si alguien quiere una consulta, también puede hacer una consulta, tanto del adivinatorio como el evolutivo, Sí. o se podrían hacer las dos consultas a la vez. Se pueden hacer a la vez. Normalmente cuando una persona, las personas que vienen a hacerte una consulta, habitualmente ya tienen una idea preconcebida en la cabeza. Entonces, muchas veces las personas es o tengo un problema, míramelo, o quiero ver un poco cómo se desarrolla mi vida porque me está pasando eso, y entonces ya entramos más en el plano kármico y evolutivo. Pero la función también del tarotista, muchas veces cuando alguien te viene a preguntar me va a pasar, o voy a cobrar esta herencia, o voy a encontrar el amor, aparte de este tarot predictivo, decirle mira, sí o no, o la tendencia es esta o la tendencia es la otra, es también ponerla a trabajar. A mí me gusta mucho poner a trabajar a las personas que vienen ¿Qué en es esto consulta. de poner a trabajar? Pues decirle, a ver... Claro, parece una cosa muy material, claro, esto de una herencia. No, es hacer trabajo psicológico, o sea, utilizar la psicología, porque al final el tarot es muy psicológico también. Entonces, pues, ¿por qué no encuentro? Es que no encuentro el amor, es que tengo muy mala suerte. Bueno, ¿por qué tienes mala suerte? Haz un autoanálisis, ¿eres exigente? ¿Qué es lo que pasa? Quizá no estás sacando, no te quieres lo suficientemente. Entonces yo muchas veces les pongo a decir, a ver, antes de encontrar el amor o antes de X cosas, tienes que hacer un autoanálisis, tienes que hacer un inventario de ti misma y saber entonces, porque cuando tú te conoces es cuando encuentras las respuestas, pero es necesario un autoconocimiento para encontrar respuestas. Y no tan solo eso, porque siempre hablamos de karma y es cierto que cualquier acción que realizamos tiene una contrapartida, eso es muy cierto, pero también es cierto que hay todo un apartado que corresponde al ser humano que depende de cómo tú haces, en ese mismo momento también tienes una reacción. Un poco nosotros hablamos siempre, el loco, la carta del loco es una carta que ya vemos en las imágenes siempre que va con un atillo. Ese atillo que lleva el loco es todo lo que hemos vivido. Todo eso que hemos vivido lo traemos aquí y a veces las reacciones que tenemos, que ni siquiera somos demasiado conscientes de ellas, hacen y provocan que tengamos también situaciones X. Todo esto son cosas que si nos concienciamos, yo siempre digo que la palabra conciencia es importantísima. En el momento en que una persona coge conciencia de algo es cuando es capaz de intentar modificar, de intentar cambiar. Que no digo que sea fácil, porque cambiarnos no es fácil, pero si somos conscientes sí que podemos llegar a modificar, ¿no?, actitudes que son incorrectas y que a la corta o a la larga nos producen un problema. Y por ejemplo, Marta, cuando tú ves en una tirada clásica, podríamos decir adivinatoria, alguna cosa que puede traer algún problema para esa persona, ¿le sugieres cambiar al tarot evolutivo o hay cosas que no se pueden decir y tú las ves? Hombre, se puede decir todo con cuidado y cariño, ¿no? Como todas las cosas en la vida. Yo les pongo a trabajar y muchas veces los envío directamente al psicólogo. Si tú tienes un problema de autoestima, yo a lo mejor por estudios te puedo dar unos tips, pero
vas a tener que ir al psicólogo mejor yo siempre les digo, hay que sacar la diosa que una lleva dentro. No, mis alumnos deben estar hartos de oírme estas cosas porque les digo mucho. Tenéis que sacar la diosa, cada una su diosa, ¿no? Pero eso es un trabajo y a veces necesitas ayuda de un profesional, ¿no? Porque nosotras, como tarotistas, tenemos unos estudios, pero no somos psicólogos, igual que no somos médicos, igual que no somos ingenieras, ¿no? Entonces nuestra función es orientar. Luego para cada cosa hay un profesional. Si yo tengo goteras, yo le puedo decir, tienes goteras, pero las goteras tienes que llamar al lampista, no hay más. Está claro. Y cuando vosotros buscáis el destino, porque en algunas consultas os deben pedir muy general, ¿cuál es mi destino? ¿A qué me tengo que dedicar? ¿Hacia dónde voy? ¿Hay alguna manera de prevenir ese destino, incluso de cambiarlo? Siempre decimos que las cartas aconsejan. Y vuelvo un poco a lo que estaba comentando hace un momento. Depende de cómo yo haga, a veces me llegan unas cosas, o depende de cómo yo haga, me llegan otras. Pongo un ejemplo muy simple, al menos para entendernos. Si yo soy una persona que a la hora de comunicar, a la hora de hablar con alguien, lo hago agresivamente, la respuesta de la otra persona va a ser agresiva. Si yo me doy cuenta de que hablando de una manera más sutil, con más cariño, midiendo mis palabras, la persona que tengo delante va a reaccionar mejor, pues evidentemente va a ser distinto. Si yo me conciencio de eso, automáticamente, aunque las cartas me digan, ojo porque vas a tener un problema con alguien, si tú eres capaz, ya digo que no es fácil, pero si tú eres capaz de trabajar eso, evidentemente el resultado es distinto. Es diferente, claro. O sea, hay que tener en cuenta que el ser humano tiene una parte de libre albedrío y una parte de destino. Hay una parte que no se puede cambiar, sin embargo se puede ver de otra manera o intentar que si es algo muy duro sea un poco más suave. Sí y no. Es que claro, todas Hay que estas son cosas aceptarlo, muy profundas. Hay una parte de destino que sí o sí no vas a poder cambiar. Hay una serie de experiencias que si te toca vivirlas, las vas a tener que vivir. A veces las vives por lo que decíamos, porque anteriormente has realizado algún acto que no era correcto y te enseñan con esa experiencia que vas a vivir, o a veces sencillamente es porque tenemos que fortalecernos, porque el ser humano necesita también, es ir a una escuela. La vida es una escuela, y eso lo dice todo el mundo, ¿no? Y un poco es eso, hay lecciones que son para que aprendas y otras pues para fortalecerte. Y en ese punto nos vendría bien hacer una consulta de registros acásicos para ver dónde ha habido algún trauma o alguna cosa que tengamos que curar, sanar. Dentro de nuestra área, de nuestras áreas de esoterismo y crecimiento personal hay diferentes medios. Se puede hacer con una lectura de acásicos o se puede hacer también con una lectura de tarot. En cualquiera de los casos, más o menos obtienes la misma información, de maneras diferentes, sí que de maneras diferentes, pero se puede hacer, sí, por acásicos o por tarot, efectivamente. Pero luego lo importante es esa información, asimilarla y trabajarla, ella, ¿no? Claro, porque yo te puedo hacer una lectura de karma y te puedo decir, sí, en otra vida pues abandonaste a tu familia, no sé qué, pues ahí hay un tema que queda abierto. Y entonces tú, bueno, claro, por eso tengo tan mala suerte en esta vida, fíjate, claro, todo me va mal porque yo y me quedo con esto y tan feliz. Y esto no va de rezo 3 Ave Marías, un Padre Nuestro y estoy ya exenta de... No, o sea, esta información tú la tienes que trabajar. Es decir, vale, pues en otra vida hubo una lección que yo no superé, porque no es un castigo, es una lección que yo no superé y en esta vida me toca reponer esa lección. Exacto. Para que me pongan otra, porque las cosas no son fáciles. Es aquello de luego me voy a tomar un mojito a la playa, no. Es luego te pongo otra cosa y luego, y que a veces dices, ven, basta ya, ¿no? Pero esto es así. Pues ya sabemos que a través de diferentes, no sé si le llamáis técnicas, mancias, terapias, podemos conocer qué nos depara el destino o cómo podemos evolucionar. Y a mí me llama mucho la atención, y creo que también a nuestros seguidores les puede llamar mucho la atención, lo que es una escuela esotérica. ¿Alguien puede ir al Centre, a Alexandria y decir, yo me quiero apuntar a la escuela esotérica? Sí. A ver, tenemos un curso que yo siempre digo que es el más completo que tenemos. Son 3 años. Y algunas clases
que son de profundizar mucho en muchos temas, a veces incluso lo alargan. Es como una carrera. Sí, 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 pero es que, a ver, cuando hablamos de esoterismo, no estamos hablando de una tontería, estamos hablando de múltiples disciplinas. Una persona que es esotérica no es una persona que solo sabe leer el tarot, que también, o sea, entra dentro del esoterismo, pero estamos hablando de una persona que sabe tarot, que sabe de parapsicología, que sabe de plantas, que sabe de piedras, de gemas, etcétera, etcétera, O sea, etcétera. que tiene un buen fundamento, porque Claro. todo esto engloba cosas Claro. muy interesantes, muy bonitas de Que conocer. luego todo se entrelaza. Yo siempre digo que en el momento en que una persona se da cuenta de que todo está conectado, es un momento súper bonito. Es muy bonito. El darse cuenta que la astrología tiene conexión con el tarot, que el tarot tiene conexión con las piedras, o sea, que todo tiene una conexión y que todo forma parte de este universo, es cuando realmente dices, oh, madre mía, ¿no? Qué mágico, ¿no? Qué mágico. Y me imagino que además estas personas también debe haber un momento en que se dan cuenta que la vida ya les estaba dando señales y que todo eso que veían o que les resonaba era Sí. porque tenían que hacer esa evolución en una escuela esotérica. Sí. Sí. Por ejemplo, hay personas que llegan a la escuela y nos dicen, yo, un curso de magia. Entonces, nosotras siempre hemos sido muy reacias a hacer un curso directamente de magia, porque no es que la magia no exista, sí que existe. Pero yo siempre digo que para llegar a hacer alta magia, tú tienes que tener un proceso. Una buena Primero, base, ¿no? un proceso personal importante, no cualquier persona puede estar manipulando los Claro, porque elementos. no solo son rituales magia, ¿no? No. Son muchas más cosas. Hay que tener en cuenta muchas cosas y hay que saber muchas cosas, entonces hay que pasar todo un proceso. O sea, vosotros tenéis un buen criterio en cuanto al aprendizaje y en cuanto a quién viene a aprender y lo que quiere. No, Sí. no cualquiera puede venir a aprender cualquier cosa. Yo creo que esto hay que ver y tener mucha psicología también, que es lo que tenéis vosotras, cuando alguien acude al Centre Alexandria, ¿no? Sí, ¿Hacéis como un sí. pequeño proceso o una pequeña entrevista? Normalmente con la entrevista ya vas viendo un poco Sí. las líneas de la persona y en base a eso, digamos que hacemos una pequeña selección. A pesar de que yo tengo que decir, y Marta me ha oído decirlo muchísimas veces, que al fin y al cabo la selección a veces no la hago yo, me la hace el universo. Porque personas que yo en clase no acabo de ver claro, pues bueno, pues porque lo mismo no es su momento, no por nada, o sea, porque lo mismo no es el momento de la persona y necesita pues tener un camino distinto, por el motivo que sea, pues abandonan. Entonces yo he llegado a la conclusión de que seres superiores son los que realmente seleccionan, ¿no? seleccionan. ¿Es lo mismo la escuela esotérica que la escuela iniciática? Sí, Sí. sí, es muy, muy, muy parecido. Sí, no deja de Estamos ser, al entrando. final de todo el ciclo de esoterismo viene la iniciación. ¿Hay un inicia. tipo de persona, un estereotipo de persona que viene a hacer estas preguntas? ¿O hay, podríamos decir, hay gente que ya lleva esta evolución desde que era pequeño o pequeña, que veía cosas, Hay sentía personas cosas? que Gente de sí, todo, pero sí. hay otras que no. Hay personas que son como niños pequeños y crecen contigo, y hay personas que ya vienen pues con un camino Y hay gente que trabajado. llega porque ha tenido experiencias Sí. de que quieren entender, de tipo extrasensorial, que quieren entender, y hay personas que vienen simplemente por conocimiento. Exactamente. Entonces hay sobre todo estos dos arquetipos, ¿no? El que viene porque quiere entender qué es lo que le pasa y las personas que vienen simplemente por conocimiento, como quien hace una carrera. Claro, Que, podría claro, ser que hay incluye quien tiene toda la un don y hay quien lo simbología. quiere adquirir, ¿no? Que Claro. no lo tiene innato. Sí. No es que quiera adquirir, pero claro, en el Quiere esoterismo haces, trabajarlo. Ajá. es Quiere simbología, trabajarlo. todo cábala, hay muchas cosas que son muy interesantes simplemente como conocimiento, que luego puedes aplicarlo. Ahora que has nombrado la cábala, vosotros trabajáis mucho el tarot evolutivo con la cábala, si no me equivoco, ¿no? ¿Unís bastante A ver. o son dos cosas diferentes? No, tiene que ver, porque Sí. la cábala tiene que ver con el proceso evolutivo de la persona. Lo que pasa es que sí que es verdad que en tarot kármico y evolutivo se hace una lectura con el árbol de la vida,
que es muy interesante, pero no es la única lectura que se utiliza. Se utilizan bastantes lecturas dependiendo de lo que vayamos a hacer. Dentro de tarot kármico y evolutivo hay la parte de otras vidas, vamos a llamarla así, que tiene unas lecturas, y luego está la parte de crecimiento personal, de evolución de la persona, que tiene otras. Dentro de estas estaría el árbol de la vida, entre otras muchas lecturas. ¿Cuáles son estas, entre otras? Para hay muchísimas. Lo que pasa ¿Depende es que del tema? Depende, claro, es claro. que cada Que te tirada piden. tiene cada tema tiene su tirada, y a veces también a ti como profesional te toca decidir cuál es la tirada adecuada para lo que te están preguntando. Marta, por ejemplo, a veces enseña la tirada de la sombra. Sí, yo... Eso suena al lado oscuro, no tiene nada que ver. No, es que todos tenemos una parte no tan clara. O sea, si todos fuéramos ya brillantes y pura luz, no estaríamos aquí, habríamos ya trascendido. Siempre hay alguna cosita pues que en evolutivo, en kármico y evolutivo, sí que yo siempre les digo que para conocer la luz hay que conocer la oscuridad. No puedes llegar a la luz sin pasar por la oscuridad, y que tenemos que conocer nuestra parte oscura porque forma parte del proceso evolutivo. Entonces sí que es verdad que les pongo a trabajar, que les cuesta pero les gusta, es el morbillo, con unas tiradas basadas en la simbología de la carta del diablo, en la que trabajas qué es lo que te encadena, tu sombra, tus partes no tan agradables. Y al final realmente es una tirada que os suele gustar mucho y que les ayuda muchísimo, porque es que no puedes estar siempre ahí arriba. Hay que pasar por y pasar por la noche oscura del alma para evolucionar. Hay que pasar. Que les pones deberes, Marta. Sí. Claro, es que hay que poner deberes. Si no, una cosa que hemos observado muchas veces es que si tú no haces un seguimiento, si tú no pones deberes, la gente a veces, pues por el día a día que tiene, pues porque ya lo haré, a veces no hace, no practica. Y si no practicas dentro de todas estas cosas... Y que tendemos a ser muy autoindulgentes con nosotros mismos, claro, ¿no? Es que esto es que me están haciendo, ¿no? Nos disculpamos, que claro, yo pobre mí, yo no sé qué, y entonces a veces hay que pensar, bueno, a veces no, aquí has tenido mala tal, entonces hay que reconocerlo. Y de pasar de hacer consultas a pedir formar parte de un taller, de un curso, ¿esto suele pasar también? Alguna vez sí, depende, porque realmente las personas a veces vienen ya muy enfocadas en algo, pero a veces sí que ha pasado el venir esa para una consulta y que... decir, pues sabes que es que a mí esto me llama. Sí. Y sí. ¿Qué más tipos de consultas se pueden hacer en el Centre Alexandria, en Barcelona? Actualmente tenemos todo lo que es tarot, tenemos también todo lo que es, yo le digo Reiki, no es muy bien Reiki, es un Reiki angélico. Que hace... ¿Qué es un Reiki angélico? Bueno, Xavi a veces dice, no sé cómo llamarle. Xavi es el profesor de Akasicos y Reiki, que es canalizador también, y entonces él cuando hace una sesión de Reiki realmente conecta arriba y bajan a ayudarlo. Es un poco... Él tiene sus guías, sus conexiones espirituales, y son estas las que le ayudan en estas sesiones. Los que indican, como si dijera, lo que tiene que hacer con la persona que viene a consultar. Bueno, de hecho, Xavi es el ejecutor, pero quien realiza realmente algo son los seres superiores. Él canaliza, ¿no? La información o incluso la terapia, o sea, que tiene que utilizar. Las manos de él son las extensiones de los seres espirituales. Y otra cosa importante... y luego hacemos regresiones. Y otra cosa importante que también hacemos, las regresiones y las investigaciones en parapsicología, que no hemos hablado de la parte de parapsicología. Tengo un montón de cosas para preguntar que no nos Me olvidaba de las investigaciones. Claro, investigaciones también. Claro. La Escuela de Misterios, cazafantasmas. las paraciencias... ¿Cómo que de cazafantasmas? ¿Eso qué? Hombre, las investigaciones suelen ser un poquito... O sea, que salís así, a investigar en el broma. terreno. Sí. Claro. Qué curioso. Sitios donde hay fenomenología, entonces, pues... Sí. A veces nos llaman y nos explican casos, a veces son sencillos, a veces son muy complicados, tenemos que decirlo. Pero claro, para ver estos casos normalmente tienes que ir sobre el terreno. ¿Sí? Un ejemplo, Neus, sin decir nombre ni localidad o sin decir lo que no quieras decir. No, bueno,
Por ejemplo, una persona puede decir, oye, mire, en mi casa pasa algo porque siempre Sí. dejo una cosa aquí Sí. y ahora está allí, o ¿de qué tipo es la consulta? Lo que os Normalmente piden? te llaman porque tienen fenómenos en casa. Lo que pasa es que siempre hacemos como una consulta inicial, pues para saber, dentro de todos estos temas, es verdad que puedes tener fenómenos paranormales en casa, pero también es verdad que a veces se puede mezclar, nos podemos encontrar con personas que lo mismo pues no acaben de estar del todo centradas y vean cosas O sea, que no son. miráis a ver el equilibrio personal Hay que verlo, del que consulta Exacto. o de las personas que están en esa casa. Hay que ver. Y luego que hay muchos... Cuando se hace parapsicología, siempre explicamos que no todo Es un viene fenómeno, por ¿no? el mismo motivo. Son fantasmas. Entonces, porque la gente viene y te dice, tengo en casa una entidad. Y tú dices, bueno, un momento. Vamos a ver. Un momento. Un momentito. Porque pueden ser múltiples cosas. Puede ser que haya telurismo, puede ser una entidad, puede haber una impregnación, puede ser la persona. Ya, Hay que ver, hay que ver. El ser humano, pues al fin y al cabo es lo mismo que una entidad, un cuerpo, pero es lo mismo. Entonces, primero hacemos una entrevista, vemos ¿Por qué es dónde? lo que causa puede ser, física o alguna dónde causa puede ir por la dónde cosa. puede ir, por dónde puede ir el tema, y depende del tema que sea, así que luego ya nos desplazamos físicamente. Y si hay que volver, se vuelve y Intentamos hasta que dais de dónde solucionarlo viene, ¿no? en una sola vez, pero porque además tenemos un equipo. Tenemos un equipo Pero de hay personas veces- que ya vamos preparadas y lo hacemos, si podemos, en una sola vez. Pues muchísimas cosas se pueden hacer en aquest centre Alexandria, que está en Barcelona, y que se pueden hacer presencialmente y también se puede hacer online. ¿Hay consultas también online? Sí. Aparte de talleres y de asignaturas. Siempre habíamos sido más partidarios de las presenciales, yo tengo que ser sincera, pero El bueno, universo nos ha hay cambiado que el sistema. adaptarse. hay que adaptarse. Claro. Pues el universo nos ha puesto en la coyuntura actual y actualmente es verdad que ya no nos damos ni cuenta, ya lo vemos como normal, por tanto efectivamente se realizan presenciales y también online. Pues hay cosas para aprender como la filosofía espiritual, los oráculos, la astrología, regresiones, hipnosis. Tengo aquí infinidad de cursos, comunicación no verbal, que esto también es muy interesante. Es interesante, todos deberíamos de tener un mini curso. Para saber cómo comportarnos o para estudiar un poquito... Para entender al otro. Para al entender otro. a las otras Es lo que está. personas y estar receptivos a señales que el cuerpo te da y que cuando el cuerpo te está dando esa señal, la persona no te lo dirá, pero es ya así. está hablando de alguna Pero es manera. así. Pues qué interesante. Tengo ganas ya de que nos expliquéis todo esto porque hoy no tenemos más No, tiempo. hoy no. Pero nos quedan muchas cosas en el tintero, terapias alternativas que también se pueden hacer en el Centre Alexandria. También me gustaría que me explicarais en una próxima entrevista qué hay después de la vida. Porque esto nos lo preguntamos tantas veces, tenemos esos miedos, no sé. El miedo siempre se tiene, pero si podemos saber algo más, os convoco para una próxima entrevista. Muchísimas gracias, Gracias a Neus, vosotros. por haber estado aquí, Marta, Ya. y gracias al Centre Alexandria de Barcelona y gracias a todos nuestros seguidores por haber estado también con nosotros en esta entrevista del canal Nueva Humanidad. Hasta la próxima.